bueno o malo, propáguelo. Los niños del medio son distintos. Permítame contarle una historia personal y penosa. Cuando nuestra familia consistía en 3 hijas, teníamos un problema. Nuestra segunda hija tenía aproximadamente 5 años de edad. Como todo mundo sabe, el hijo del medio es distinto y con frecuencia es el hijo problema. Sabíamos por anticipado que tendríamos problemas con nuestra hija del medio debido a que todos nuestros amigos y parientes nos aseguraron que el hijo del medio es diferente. Se supone que esta diferencia es el resultado de no tener la seguridad e independencia de ser el hijo mayor, ni el afecto y atención que generalmente se otorgan al más joven. Contrario a lo que usted pudiera creer, los niños sí quieren cooperar. Si los padres piensan que el hijo del medio será distinto, invariablemente lo tratan así. Cuando sucede así, con la misma certeza de que Dios hizo las manzanitas verdes que después serán rojas, el hijo del medio coopera y se hace diferente. Lo que nuestros amigos y parientes no nos dijeron fue que la diferencia era positiva o negativa, dependiendo de la manera en que se trata al niño. En mi caso especial, traté a nuestra segunda hija en la forma clásica. Si alguna vez hice un comentario, debo haber comentado 1000 veces: ¿por qué gimotea tanto Cindy? ¿Por qué no es como Susan o Julie? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué no es más alegre y animosa? Cindy respondía de la única manera en que podía hacerlo, gimoteando, quejándose, refunfuñando y por lo general siguiendo las instrucciones detalladas que yo le estaba dando. No era distinta al empezar, pero la hicimos distinta en poco tiempo. Entonces la familia comenzó un estudio acerca de la manera en que trabaja la mente. Finalmente aprendimos lo que dice la Biblia en forma clara: cosecharéis lo que sembréis. Aprendimos que no se pueden implantar instrucciones negativas y criar un niño positivo más de lo que se puede plantar frijoles y cosechar papas. Realizamos algunos cambios significativos en nuestro trato. Cada vez que teníamos un visitante, mi esposa y yo presentábamos a Cindy de una manera especial. Esta es la jovencita a la que todo mundo ama debido a que es muy feliz, ríe y sonríe a cada momento. Luego, querida, diles a estas personas tu nombre. Siempre nos mostraba su sonrisa sin 2 dientes frontales y decía renacuajo. ¡Qué nombre para una hermosa niñita! Entonces repetíamos: esta es la niñita que siempre sonríe y ríe. Es feliz y amistosa y alegre, ¿verdad, querida? Entonces se sonreía y decía sí señor o sí señora. Creemos que una de las cualidades más importantes y útiles que usted puede desarrollar en sus hijos es la cortesía genuina y el respeto por la autoridad de los padres. Creemos que los niños se sienten más seguros si saben que tienen a quienes respetar como padres en vez de solamente un padre o amigo. Nosotros requeríamos el sí señor y sí señora. Habíamos estado siguiendo este procedimiento durante un mes, cuando nos ocurrió una de las experiencias verdaderamente exhilarantes, que llena de alegría el corazón de cualquier padre. Alguien vino a visitarnos y, de acuerdo con lo que ya era nuestra costumbre, llamé a Cindy y dije: esta es nuestra niñita a quien todo mundo ama. Diles cuál es tu nombre, querida. Ella tomó la manga de mi saco y dijo: papito, cambié mi nombre. Algo sorprendido dije: ¿cuál es ahora tu nombre, hijita? Con una sonrisa más grande que nunca respondió: soy el renacuajo feliz. Todos nuestros vecinos deseaban saber qué había ocurrido a Cindy. En realidad, algo le había sucedido, pero solo hasta que mamá y papá comenzaron a verla como una niña que deseaba lo mejor que teníamos que ofrecer. Cuando la vimos bajo una nueva luz, la tratamos como la niña alegre y feliz que tenía derecho de ser, y esa es la clase de niña que llegó a ser, de manera que ahora la llamamos dulzura. Si usted trata a las personas como las ve, de manera que es extremadamente importante, aprende a ver a los demás en forma apropiada. 3 niñitas. Hace algunos años, cuando vivíamos en Stone Mountain, Georgia, tenía mi oficina en el poblado cercano de Decatur,
Un día pasó a visitarnos un amigo mío del ramo de seguros. Le acompañaban sus 3 hijas, cuyas edades eran de aproximadamente 3, 5 y 7 años. Estaban ataviadas con hermosos vestidos y se veían como muñequitas. Increíblemente, las presentó así: esta es la que no come, esta la que no hace caso a su mamá y esta es la que llora todo el tiempo. No me cabe ninguna duda respecto del amor de este hombre por aquellas 3 pequeñas. Se mostraba en toda su cara y en sus ojos se veía como si las acariciara y jugara con ellas. Desafortunadamente, les estaba dando algo contra lo cual vivir. La manera como las veía era como las estaba tratando. Les estaba dando poderosas instrucciones negativas a cada una, al grado de que probablemente con frecuencia se lamentaba de que tenía una pequeña que no comía, otra que no obedecía a su madre y otra que lloraba todo el tiempo. Trágicamente, es muy probable que jamás supiera por qué. Es cierto que cosechamos lo que sembramos, al igual que lo que otros siembran en nuestras mentes. Esto hace doblemente importante que veamos de manera apropiada a nuestros pequeños, debido a que la manera en que los vemos determina lo que sembramos en ellos, que en gran medida determina lo que serán. La familia, amigos y profesores de Linda Isaac la veían como una enana, de habilidades mentales limitadas, de manera que así la trataban. Sus profesores, en las clases de educación especial en Italia, Texas, no pensaban que pudiera aprender, de manera que no intentaban enseñarle mucho. La pasaron de un grado al siguiente hasta que se graduó de secundaria. Ahora tenemos una graduada negra de secundaria de 1,20 m y 36 kilos que funciona como si estuviera en nivel de primer año. Bajo esas circunstancias, Linda tenía 2 oportunidades en la vida, apenas y ninguna. Entonces su madre estableció contacto con Carol Clapp en la Comisión de Rehabilitación de Texas en las Industrias Goodwill. Como resultado de ello, Linda se mudó a Dallas a vivir con una hermana e inició un programa de evaluación vocacional extensivo de 3 semanas. Se la colocó en un programa de ajuste de trabajo donde se plantó una cosecha distinta en su mente. Como resultado de esta, rápidamente superó el programa y fue transferida al Centro de Contacto Industrial. A la fecha, toma mensajes telefónicos, lleva registros de tiempo y verifica el progreso cotidiano. Su personalidad cambió conforme creció su confianza. Bajo este tratamiento nuevo, se afilió a The Little People of America. y desea ser una secretaria. Ama la vida, le gusta lo que hace y su imagen es tal que ya no le importa que la llamen chiquita. La historia de Linda Isaac es una que probablemente tendrá un final feliz, pero ciertamente le hace preguntarse cuántas personas han sido consignadas a la mediocridad por alguien que las vio en una luz inferior y las trató en forma acorde. Incluso, hasta en los años de universidad, muchos estudiantes son inhibidos por algún profesor pomposo que orgullosamente anuncia que determinada proporción de su clase siempre reprueba y que nadie logra máxima calificación. Aparentemente, jamás se les ocurre a esos profesores que pueden estar escondiendo su incapacidad para la enseñanza tras un despliegue falso de palabrería académica. En lo particular, creo que el profesor debe de trabajar más intensamente para poder decir que es tan buen profesor que muchos de sus estudiantes puedan alcanzar máximas calificaciones y que todo mundo aprendería en su curso. No me comprenda mal. No sugiero que el profesor siempre presuma a los estudiantes y que les diga que obtendrán buenos resultados sin importar cómo vayan realmente. Ese enfoque lleva al suicidio académico. En realidad, un estudio reciente en San Francisco revela que los miembros de los grupos minoritarios, en especial, han oído repetidamente lo bien que se están desempeñando cuando en realidad los individuos involucrados podrían estar desempeñándose muy mal. Este es el más cruel de todos los tratamientos, debido a que produce analfabetas funcionales diplomados, que no pueden competir en el mercado por un trabajo, lo que produce un individuo desilusionado, amargado, que cuando se les estimula apenas ligeramente,
con alguna retórica radical, hace que la sociedad pague por su fracaso en darle una educación que lo haría competitivo. Así pues, ¿cuál es la solución? No tengo una respuesta única a tal problema educacional complejo, aunque sé esto. Necesitamos buscar la habilidad total del estudiante, desarrollar más paciencia, compasión y firmeza al tratar con él, y ser más analítico de lo que hace el estudiante y no tan crítico acerca del mismo. Hay que criticar la actuación, no al actor. En breve, al tratar a estudiantes, déles mucho estímulo, pero no les mienta ni los engañe diciéndoles que se desempeñan bien cuando no es verdad. Estimúlelos haciéndoles saber que pueden hacer mejor trabajo, que su asignación o comportamiento no van de acuerdo con sus estándares. Más de 27 años de experiencia en la enseñanza, gran parte de ella de naturaleza altamente concentrada, me convencen que esta es la forma más efectiva de obtener el máximo rendimiento de los individuos. En breve, déles una imagen que puedan apoyar, convénzalos de que pueden y podrán. Reina de las ventas. Mary Kay Ash. Presidente de la Junta de Mary Kay Cosmetics. Comprende totalmente el valor de importancia de ver el bien y potencial en otros. Conoce el valor de ambas caras de la moneda. Teniendo 2 hijos pequeños que sostener, comenzó a trabajar para Stanley Home Products. Comenzó desempeñándose muy pobremente, pero al observar a otras jóvenes prosperar, en lo íntimo de su mente supo que le llegaría su momento, así que simplemente redobló sus esfuerzos. Tiempo después, se programó una convención nacional para verificarse en Dallas. Mary Kay. Pidió $12 para pagar su transporte y el cuarto de hotel. Ese era todo el dinero que tenía, y los $12 no incluían alimentos. Llevó consigo queso y galletas para comer durante los 3 días. La convención fue tremendamente inspiradora. En la noche final, cuando el señor Stanley Beveridge colocó la corona de reina de ventas en una morena alta y delgada, Mary Kay tomó la decisión que la puso en el camino del éxito. Cuando se incorporó a la línea de recepción para estrechar la mano del presidente, Beveridge lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Señor, Beveridge usted no sabe hoy quién soy, pero usted lo sabrá dentro de un año, porque voy a ser la reina de las ventas». Aunque Stanley Beveridge pudo hacer algún comentario casual sobre la cuestión, no lo hizo. Aparentemente vio ese algo especial en Mary Kay al verla a los ojos y estrechar su mano, porque le dijo: «Sabe, creo que así será». Y ella lo hizo. Más tarde, prosiguió una carrera notable con esa compañía, al igual que con otra. Luego, un día se jubiló, pero su jubilación duró aproximadamente un mes con días de trabajo de 12 horas. Después de un día o 2 de meditación para reunir sus pensamientos, tomó un bloc de hojas amarillas y comenzó a hacer cuentas. Listó todas las cosas que le gustaban acerca de las compañías que había representado. Escribió lo que consideraba importante para una mujer que buscara una carrera en ventas. Escribió lo que quería ser y tener cuando había estado desarrollando su propia carrera. Decidió iniciar su propia compañía y construirla en una base que permitiera a sus empleadas utilizar la belleza y habilidad que ella veía en toda mujer. Sintió que era mucho mejor e importante revelar a la persona lo que ya tenía que darle a la persona parte de lo que se tiene. Mary Kay Vio a las mujeres como capaces de percibir grandes sumas de dinero y de tener los lujos de la vida, incluyendo autos Cadillac, con fondos limitados pero fe ilimitada. Mary Kay Cosmetics Se inició en agosto de 1963, antes de terminado el año calendario. Había vendido aproximadamente $60,000 en productos al menudeo. En 1974, Mary Kay Cosmetics vendió más de $60 millones y más de 30,000 consultores y directores repiten la historia de Mary Kay en todos los estados de la Unión Americana. Hay muchas razones de esta historia de éxito, pero todo se inició cuando alguien vio algo especial en Mary Kay
Continuó y creció debido a que ella mantuvo las cosas en la perspectiva apropiada. Ella les enseñaba a sus empleados que Dios viene por sobre todo, la familia después y, Mary Kay Cosmetics. en tercer lugar, también vio y ve enormes habilidades en su personal y lo trata en forma acorde. Como resultado de ello, lo ve en Cadillacs rosas Mary Kay. por todo el país. ¿Usted sabe cuánto temor tiene de la gente? Un incidente en un almacén de departamentos de Columbia, Carolina del Sur, ilustra algo semejante. Era el tiempo de Navidad y las multitudes eran considerables. Una madre con su hijita de 5 años observaba una demostración. La madre estaba embebida en el evento y se olvidó de la niña, que se alejó unos pocos metros. A poco, la madre sintió la falta de la niña y miró a su alrededor para encontrarla en un instante. Entonces, mientras saltaba como un animal hacia su hija, exclamó: «No te alejes de mí, ¿sabes cuánto temor tengo de la gente?». ¿Puede usted imaginar de cuántas cosas estará asustada la niña antes de que termine de crecer? Parece muy simple, después de aprenderlo. Sin embargo, mientras leemos las palabras de esta página, tendré que declararme culpable, como lo hice en la historia de mi segunda hija, de haber cometido algo bastante semejante, hasta que alguien me enseñó mejor las cosas. Luego, quedé sorprendido de que no hubiera percibido yo mismo las cosas. Me dije que bastaba el buen sentido común, después de aprenderlo. Muchas veces he oído decir que hay dos cosas relativas a la percepción retrospectiva. 1. Siempre tuvo la razón. Y 2. Jamás valió la pena. Eso solo es parcialmente verdadero. La retrospección vale mucho si usted aprende de ella y vale todavía más si está aprendiendo de otra retrospección aún. Si no es así, tendríamos que reinventar la rueda en cada generación. Conviene compartir. El mayor Anderson, que ganó prestigio durante la Guerra de la Revolución, era dueño de una biblioteca. No era egoísta y abrió el acceso de esta a los jóvenes del área que deseaban adquirir más conocimientos. Uno de los jóvenes que llegaban todas las mañanas de los sábados al hogar del mayor, Anderson, era un escocés que se sentía extremadamente agradecido por la oportunidad de pasar el día leyendo. Aparentemente aprendió mucho en el proceso, debido a que se constituyó en uno de los hombres más productivos y ricos que ha tenido jamás Estados Unidos. Creó 43 millonarios cuando los millonarios eran verdaderamente individuos raros. Carnegie. Propagó esa gentileza de otra manera. Creó las bibliotecas Carnegie. en todo Estados Unidos. Millares de personas todavía se benefician de su generosidad. Efectivamente, cuando ve la habilidad en otros y ayuda a nutrirla y desarrollarla, hace contribuciones notables. Desde luego, lo más notable es que entre más lo pasa a otros, más retiene para usted. Un ejemplo de esto es Charles Percy. que fue presidente de, Bell and Howell. a los 39 años de edad. Había ascendido por los distintos puestos de la compañía y adquirido tanto fama como fortuna. Hoy día es un destacado senador de Estados Unidos. Es interesante que uno de los comentarios que se hacen con mayor frecuencia relativos al senador Percy es su rara habilidad de ver el potencial en otras personas y de persuadirlas luego a que lo utilicen. Ocasionalmente, la filosofía le mueve a usted de manera temporal a las sombras en vez de a luces más brillantes. Un ejemplo de ello es Chris Chataway. el marcapasos que tuvo un papel importante en la primera marca de milla en 4 minutos. Chataway. Se quemó a sí mismo durante las 3 primeras vueltas, fijando un paso rápido para, Roger Bannister. de manera que Bannister pudiera romper la barrera irrompible de 4 minutos. Bannister rompió la barrera y alcanzó fama internacional, mientras que Chataway cayó en la oscuridad relativa. Sin embargo, a partir de entonces, se han corrido unas 500 carreras en menos de 4 minutos, pero Chataway es y siempre será el único que dio de sí fijando el paso para que pudiera romperse la barrera irrompible. Fallas considerables. Un oscuro profesor universitario tenía una esposa sorda.
Su deseo más ávido era perfeccionar un aparato auditivo para que pudiera oír su esposa, a quien amaba tanto. Dedicó cada dólar disponible y todo momento posible a trabajar en su sueño. Los libros de historia nos dicen que fracasó en este proyecto, pero distó mucho de ser un fracaso. Alexander Graham Bell. Fracasó en un objetivo, pero la humanidad se benefició considerablemente, debido a que se dedicó a ver una solución para el problema de alguien más. Trató de ayudar a uno y falló. En vez de ello, ayudó a millones. Varios años antes, un inventor alemán llamado Wilhelm Rees había perfeccionado un dispositivo para transmitir sonido por alambres. En realidad, si Rees hubiera acercado dos electrodos apenas uno quebrado 1000 de pulgada, de manera que se tocaran entre sí, hubiera inventado el teléfono. Irónicamente, sin embargo, Rees puede no haber alcanzado la inmortalidad por el más pequeño de los márgenes. Su fracaso por un pequeño margen nos hace preguntarnos qué hubiera sucedido si Rees hubiera estado trabajando con la misma motivación que Bell. ¿Hubiera sido posible que esos electrodos se tocaran accidentalmente entre sí? Jamás lo sabremos. Un maestro de ceremonia suplente. Hace aproximadamente 3 años, un amigo, David Smith, me llamó para pedirme que sirviera como maestro de ceremonias suplente para un baile anual del Club Elks. Graciosamente le comenté que siempre había querido ser maestro de ceremonia suplente. Bueno, explicó, es nuestro gran evento anual y un político local había prometido venir, pero no estamos seguros de que pueda hacerlo. Era un evento de gala completo, con smoking, corbata y banda de música. Mi esposa y yo llegamos temprano para el evento y mientras observábamos a David bailar, nos sorprendió su gracia y habilidad. Obviamente estaba contento, pero se sintió un poco apenado por nuestras felicitaciones entusiastas. A regañadientes nos dijo que daba clases de baile de salón. Entonces se me ocurrió que aunque lo había estado viendo durante varios años, realmente no lo conocía. Después de un poco de persuasión, compartió conmigo parte de la historia de su vida. Nos dijo que se había visto obligado a salir de la escuela a la edad de 16 años para ayudar a sostener a su familia. Había vuelto a la escuela a la edad de 22 y terminó la secundaria a los 25. Nos dijo que tenía 3 hijas, 2 de las cuales eran profesoras y una tenía un grado de maestría. Obvia y justificadamente estaba orgulloso de su familia. Sin embargo, lo más intrigante de David es su edad. Tiene 66 años y es uno de los hombres que trabajan más duro que yo conozca. Incidentalmente, es nuestro jardinero y su historia contiene varias lecciones. Reafirma el que no podemos juzgar un libro por su portada. Su historia también demuestra que la manera de hacer lo que se hace es lo que da dignidad a cualquier trabajo honesto. El ser un jardinero puede no ser lucrativo para algunas personas, aunque permitió a David Smith el sostenerse y educar a 3 hijas. Adicionalmente, establece el hecho de que la oportunidad está en la persona y no en el trabajo. Realiza un buen trabajo y puede vender su servicio a otros. Sin embargo, lo principal es que David Smith quería que sus hijas tuvieran más, así que dio más de sí mismo a ellas. Como resultado de ello, todo mundo ganó. Es emocionante pensar en los jóvenes que obtendrán más de la vida debido a que David Smith se educó a sí mismo y luego a sus hijas, quienes educan a los muchachos que... puntos suspensivos. No lo contrate, es un ex convicto. Nuestra sociedad tiene un concepto interesante de la justicia. Decimos que cuando alguien comete un crimen, debe de pagar un castigo. Yo concuerdo con este concepto por varias razones. Sin embargo, la sociedad va un paso más allá en su tratamiento de quienes han pagado sus crímenes. A pesar de que decimos al hombre o mujer, bueno, ahora estamos a mano, violaste la ley, pero pagaste las consecuencias, así que todo acabó. La verdad es que en la mayoría de los casos realmente no ha terminado todo. La sociedad sigue tratando al ex convicto, sea por malicia o por ignorancia, de tal manera que en muchos lugares más del 80% de los convictos regresan a prisión.
Me es difícil creer que estos hombres y mujeres vuelvan porque prefieran la vida tras de los barrotes a ser libres. Si un ex convicto dice la verdad a un futuro patrón, la gran mayoría de los patrones ni siquiera le dan una oportunidad. Si tampoco le dice la verdad, inevitablemente se conocerá y el hombre pierde su trabajo aunque esté realizando una labor excelente. La razón de ello es muy sencilla. Tenemos cierta tendencia natural de ver al convicto olvidándonos del ex. Lo o la miramos y a nuestra mente llega un mensaje 1000 veces. Aquí tenemos un pájaro de cuenta, engañador, defraudador, etc. Recuerde que tratamos a las personas como las vemos. Por tanto, si vemos a los ex convictos como ladrones, comunicamos ese hecho. Combine eso con la supersensibilidad a todo daño, real o imaginario, y tiene usted una situación explosiva. Después de una serie de frustraciones, cuando han realizado esfuerzos honestos por ajustarse, con frecuencia comienzan a racionalizar sus situaciones. Su razonamiento sigue más o menos esta línea. Todo mundo sabe que soy un ex convicto, así que nadie confía en mí. Piensan que voy a volver a caer, así que me vigilan muy cuidadosamente. Al primer tropezón, me volverán a dar un empujón de regreso. Solo podré ser libre mientras tenga algo de dinero y solo hay una manera de obtenerlo. Además, se lo merecen. Este razonamiento los lleva de vuelta al crimen y a la prisión. Ese es el problema. Ahora, veamos una solución. Primero, debemos concentrarnos en prepararlo para que tenga un regreso exitoso a la sociedad, en vez de solo castigarle por el error que cometió mientras era un miembro de la sociedad. Segundo, vayamos a la fuente de la que podemos depender para resolver todos los problemas. La Santa Biblia, en el Evangelio de San Lucas 17:3, Jesús nos dice que si nuestro hermano nos ofende, debemos de reprenderlo, castigarle, y que si se arrepiente, reconocer su error, debemos de perdonarle y tratarlo en forma acorde. El resto de la solución se encuentra en los primeros versos del 8º capítulo del Evangelio de San Juan. Los escribanos y fariseos habían sorprendido a una mujer en un acto de adulterio. La ley de Moisés decía que debía de lapidársela. La presentaron ante Jesús para averiguar lo que él haría con ella. Al principio Jesús no les respondió, en vez de ello, se inclinó al piso y escribió algo en la tierra. Los atormentadores de la mujer persistieron preguntándole qué haría. Jesús se enderezó y les dijo: «¿Quién entre ustedes está sin pecado? Arroje la primera piedra sobre ella». Nuevamente se inclinó y siguió escribiendo en la tierra. Entonces, con hermosa simplicidad, la Biblia dice: «Y los que le oyeron, sentenciados por su propia conciencia, se alejaron uno a uno». Ciertamente, usted ha escuchado que solamente puede ver en los otros lo que hay dentro de usted. Es mejor que usted busque el bien en los otros, debido a que es la mejor manera de encontrar el bien en usted. La mayoría de nosotros tiene estándares dobles. Un panadero sospechaba que el granjero que le entregaba la mantequilla le estaba engañando con el peso. Cuidadosamente verificó el peso durante varios días y confirmó sus sospechas. Sumamente indignado, hizo que se arrestara a aquel. En el juicio, el juez se sintió satisfecho y el panadero mortificado por la explicación del granjero. El granjero, no tenía báscula, así que utilizaba una balanza, y como pesa, usaba una hogaza de 1 libra que compraba diariamente al panadero. La principal diferencia entre muchos hombres y mujeres que han pasado un tiempo en la cárcel en contraposición con quienes no, estriba en la forma como han sido sorprendidos. Me pregunto, ¿cuántas más personas tendrían colgada la etiqueta de ex convicto si se les hubiera sorprendido defraudando con sus impuestos? ¿Cuántos tendrían suspendidas sus licencias de manejo si se les hubiera sorprendido cada vez que excedieran el límite de velocidad? ¿Rebasaran cuesta arriba o en curva, o no hicieran caso de los avisos de alto? Me pregunto, ¿cuántas personas hubieran purgado condena en cárcel si se les hubiera sorprendido apenas una fracción de las veces que hubieran manejado intoxicados? Nuevamente, permítame enfatizar que creo que debe de purgarse una condena cuando se viola la ley.
Creo especialmente que la manera más fuerte de disuadir a una vida de crimen entre los delincuentes juveniles es imponerles una condena de trabajo o encarcelamiento de alguna clase para los que violan la ley por primera vez. El American Institute for Character Education. valora fuertemente esta filosofía. Su curso, que está diseñado como un auxiliar para los maestros, se basa en una teoría de que los escolares, a quienes se les enseña a considerar las consecuencias probables de su comportamiento, se comportan bien. El curso abarca desde jardín de niños hasta el quinto de primaria y se ha aprobado en más de 500 escuelas. La escuela pública número 63 de Indianápolis proporciona un ejemplo excelente de la efectividad de la educación del carácter. Antes de 1970, de acuerdo con la edición del 14 de junio de 1976 del U.S. News and World Report. el edificio parecía una escuela en un área de disturbios sociales. Se habían roto muchas ventanas y se habían sustituido al vidrio con masonite. La mayoría de los alumnos eran groseros, carentes de cortesía e insolentes hacia los miembros del profesorado. Los estudiantes no tenían orgullo por su escuela. Desde septiembre de 1970 ha habido menos de $100 de roturas de vidrios, las cuales han sido accidentales. Ahora los estudiantes son respetuosos y cooperadores con los profesores, además de que hay un sentimiento de uno para todos y todos para uno. La filosofía aplicada al pequeño de jardín de niños o a un delincuente mayor de 16 años funciona. Me apresuro a agregar que este enfoque práctico reduciría el crimen todavía más si se siguiera un paso más adelante. Cuando se administra el castigo se puede anotar con la cuenta liquidada. En realidad, el ex convicto supera a muchos de nosotros debido a que ha pagado su deuda en tanto que la nuestra no está liquidada, porque no fuimos sorprendidos. Podemos ayudar al máximo al delincuente dándole nuestro voto de confianza que nos ayudará a restaurar su confianza propia y a convertirle en un miembro productivo de la sociedad. Cuando sucede así, las probabilidades son más que buenas de que el delincuente se constituya en independiente y que contribuya a la sociedad. Mucho depende de cómo lo veamos. Usted afecta a otros, sea para bien o para mal, positiva o negativamente. Por esa razón, es tan importante mantener una perspectiva adecuada y una buena actitud hacia ellos. Representamos un papel en la vida de cada persona que tocamos. Cuando se trata a una persona como si fuera quien debiera ser, le damos un considerable impulso hacia lo que puede ser. Por favor, la llave. En esta historia son evidentes tanto la oportunidad como la responsabilidad. Un anciano estaba sentado en una catedral tocando el órgano. Era el final del día y el sol del atardecer que alumbraba a través de los hermosos emplomados le daba al anciano una apariencia angelical. Era un organista hábil, pero en este día especial las canciones que tocaba eran tristes y melancólicas. Este sería su último día, debido a que lo sustituiría un individuo más joven. En el ocaso, el joven entró bastante bruscamente por la puerta trasera de la catedral. El anciano observó su entrada, sacó la llave del órgano, la puso en su bolsa y lentamente se dirigió hacia la parte de atrás de la catedral. Mientras el anciano caminaba por delante del joven, este último extendió su mano y le dijo: «Por favor, la llave». El anciano la sacó de su bolsillo y se la dio al joven, quien deprisa se dirigió al órgano. Hizo una breve pausa, se sentó en el banco, insertó la llave y comenzó a tocar. El anciano había tocado hermosa y hábilmente, pero el joven tocó con verdadero genio. Llenó la catedral, el poblado e incluso la campiña. Esta fue la primera exposición al mundo de la música de Johann Sebastian Bach. El anciano, con lágrimas que corrían por sus mejillas, dijo: ¿Y si no hubiera dado la llave al maestro? Es obvio que el anciano sí dio la llave al joven. También es obvio que el joven utilizó la llave completamente. Esto constituye un pensamiento tranquilizador, debido a que cada uno de nosotros tiene la llave de otros. No vivimos solos. Nuestras acciones y hechos afectan a otras personas, muchas de las cuales jamás conoceremos.
Esa es la razón de que nuestra obligación y responsabilidad de hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos va más allá de nuestras vidas personales. Es cierto, como señalaré muchas veces, que sin importar su campo de actividades, podrá obtener todo lo que quiere de la vida si ayuda a un número suficiente de otras personas a obtener lo que desean.